Sean todos bienvenidos a un episodio más de Mentes Perversas. Hoy veremos quién fue Dorothea Helen Gray. Su caso es más conocido como la Casa de la Muerte. El 9 de enero de 1929 en Redlands, California, nació Dorothea Helen Gray, producto de una pareja muy trabajadora. Aquella pareja trabajaba en el campo, en la recolección de algodón para ser más específicos. Pero desgraciadamente Dorothea quedó huérfana a muy temprana edad. Jesse James Gray, quien era su madre, murió a causa de un accidente de moto y Trudy May Yates, quien fuera su padre, falleció a causa de tuberculosis. A la edad de 9 años Dorothea Puente fue llevada a un orfanato, lugar que no le fue para nada agradable, debido a que en ese lugar recibió toda clase de abusos sexuales. Afortunadamente, poco después algunos de sus familiares la rescataron de aquel terrible lugar para llevársela a vivir con ellos en Fresno. La infancia de Dorothea estuvo marcada por la tragedia y la mentira. De hecho, con el paso de los años, se convirtió en una mentirosa empedernida. Gracias a eso Dorothea lograba conseguir todos sus propósitos, en especial los económicos. Dorothea tuvo al menos 4 matrimonios. El primero de ellos fue cuando apenas tenía 16 años, con un soldado, Fred McFall, al que le contó un sinnúmero de historias falsas sobre su pasado. Como por ejemplo que era hermana del embajador de Suecia o que a los 13 vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima. Al paso del tiempo McFall se daba cuenta de que esto eran puras mentiras. El primer matrimonio tuvo como fruto 2 hijas, de las cuales Dorothea nunca se hizo cargo. A una de ellas la dio en adopción y a la otra la envió con algunos de sus familiares a Sacramento. A finales de 1948, su pareja la abandonó e hizo creer a sus conocidos que su esposo había muerto a causa de un paro cardíaco. Corría el año de 1960, cuando Dorothea tuvo su primer arresto por dirigir un prostíbulo, con una condena de 90 días en el condado de Sacramento, pero poco después tendría una segunda condena de 90 días más por vagabundear. Luego de eso comenzaría a trabajar cuidando a ancianos y personas discapacitadas. También se desempeñaba como auxiliar de enfermería. Fue aquí cuando comenzó sus fraudes y delitos, administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus primeras víctimas. Aquí fue cuando se casó por segunda vez con el sueco Axel Johansen y divorciándose en el año de 1966 debido a que según ella él la maltrataba demasiado. Pero poco después se casaría por tercera vez con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, de quien tomó su apellido en Ciudad de México. 2 años después se separó nuevamente para dar comienzo a la llamada Casa de la Muerte, una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 F Street de Sacramento. Su última boda fue con Pedro Montalvo en 1976. Dorothea solía frecuentar bares en busca de hombres mayores para estafarlos. Primero los conquistaba para después falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad posible de dinero. Al menos 34 delitos de fraude son los que se atribuyen a Dorothea, por lo que fue condenada a 2 años y medio en prisión. Después de este tiempo fue puesta en libertad condicional. Luego de esto la mujer comenzó a recibir a personas de edad avanzada y con ciertos problemas psicológicos. Dorothea trataba de mantener la calma ante todo, pero a veces perdía la paciencia, por lo que mostraba su lado más avaro y posesivo, sobre todo cuando se le cuestionaba sobre sus artimañas financieras. Por cierto, los que se atrevían a enfrentarla terminaban enterrados en el jardín. Los vecinos recuerdan cómo Dorothea era exageradamente protectora con su césped, pues si te cachaba caminando sobre él, te acababa maldiciendo con palabras que a nadie le gustaría escuchar. En 1982 Ruth Monroe, quien era amiga de Dorothea, murió a causa de sobredosis de codeína y paracetamol, siendo esta su primera víctima. Dorothea alegó que la mujer padecía de depresión, a lo que la policía le creyó y se tomó como un suicidio. Malcolm Mackenzie acusó a Dorothea de haberlo drogado para posteriormente robarle. Debido a esto Dorothea fue sentenciada a 5 años de prisión. Pero ni siquiera esto la detendría para seguir delinquiendo. Ya en prisión inició una relación sentimental con Aberson Gelmouth, que continuó aún después de que Dorothea fuera libre. Después de esto los huéspedes se iban registrando en la casa de Dorothea, que usaba como pensión, pero algunos de ellos desaparecían misteriosamente. Dorothy Mellor, de 64 años, tenía problemas de alcoholismo.
y fue encontrado con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba un calzoncillo a rayas cuando fue encontrado. Bessie Palmer, de 78 años, fue encontrada en camisón sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble. La policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La abuela asesina también acabó con James Gallup, de 62 años, y Vera Faye Martín, de 64 años. El reloj de esta última aún funcionaba tras exhumarla. Pero no solo fueron estas sus únicas víctimas. Gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse de Everson Gilmouth en noviembre de 1985. Lo mandó a construir una caja de 1.80 por 90 por 60 centímetros con la excusa de guardar libros y otros artículos. Después le pidió acompañarla a un almacén para tirarla, pero en el camino, le ordenó que la tirase en el río en un vertedero. A lo que Flores obedeció sin problema alguno. El 1 de enero de 1986 un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorothea. Debido al estado de descomposición, los forenses no pudieron identificar el cadáver hasta 3 años después. Tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Hill Mouse que seguía vivo pero enfermo. Paggy Nickerson fue una de las que le envió a más huéspedes que pasaron por la pensión del horror, 19 para ser exacto, sin saber lo que Dorothea hacía con ellos. Pero esto se supo hasta 1988 gracias a los servicios sociales que confirmaron la labor de Dorothea. No fue sino hasta mayo de 1988 que los vecinos se quejaban de aquel putrefacto olor que provenía de aquella pensión. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable en el aire y muchas moscas por la zona. Dorothea aseguraba que aquel fétido olor provenía de los restos de pescado que tiraba en el jardín o de las cañerías. El 11 de noviembre, el detective John Cabrera en conjunto con otros oficiales inspeccionaron aquella pensión, pero al interior de la misma no pudieron encontrar nada. Mientras que en el exterior notaron de inmediato que la tierra estaba removida. Los policías comenzaron a excavar por todo el terreno. Uno de ellos jaló algo mientras que pensaba que era una raíz, pero en realidad era un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. En las horas posteriores fueron encontrando carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Dorothea fingió perfectamente, pues se mostraba sorprendida y en shock ante los hallazgos, logrando que la policía no sospechara de ella. Tanto así que, con la excusa de salir por un café, Dorothea emprendió una rápida huida. Una vez que la detuvieron hizo sus primeras declaraciones. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie, siempre fui una buena persona con ellos. Declaró, aunque periodistas se encontraba en la calle, pero las pruebas decían lo contrario. En octubre de 1992 dio inicio su juicio con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas en su contra. El fiscal Jan O'Mara pidió a los del jurado que no se dejasen engañar, pues las cosas nunca son lo que aparentan. El aspecto de Dorothea era el de una anciana bondadosa y muy cálida, pero detrás de esa anciana se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a personas inocentes por la avaricia del dinero. Además hizo que su personal cavase en zanjas y hoyos a base de puras mentiras. Finalmente fue condenada a pena de muerte sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar esto, la acusada dijo a sus abogados sonriendo: "No maté a nadie". Dorothea Helen Gray finalmente falleció el día 27 de marzo del 2011 en prisión a la edad de 82 años. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, espero les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su comentario y un me gusta. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.